Hoy se viene un vídeo muy importante y es que Bitcoin está a las puertas de tocar esos $100.000 y mucha gente no tiene mucha idea de lo importante que son esos $100.000, así que vamos a hablarlo en detalle el día de hoy. Ayer Bitcoin se quedó en $93.400, como tenga un día similar al de ayer, prácticamente llegamos ya a los $100.000, lo tenemos aquí marcado en el gráfico. Los $100.000 hay que tener en cuenta que son una resistencia importantísima, que además es resistencia psicológica. ¿Por qué es resistencia psicológica? Bueno, hay dos motivos claros, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esos $100.000 es un número muy redondo y que mucha gente está esperando tomar beneficios en los $100.000 para pues tomar eso, un poquito de beneficio de todas las operaciones. Pensad y tened en cuenta que si tú estás en long, tienes comprado Bitcoin, básicamente, y tú quieres tomar beneficios en $100.000, lo que tú vas a tener que hacer con tus Bitcoins comprados es venderlos por dólares. Quiere decir, si tú tomas beneficios de tu operación en largos de Bitcoin, estás básicamente tirando el precio para abajo. Obviamente, tú que tienes $100 o yo que tengo $1.000, pues no afecta absolutamente nada al precio. Pero cuando estamos en un nivel tan importante como $100.000, donde todos quieren tomar beneficios, entonces sí se vuelve algo importante. Normalmente cuando llegamos a una zona del estilo y pues toda la gente toma beneficios, lo que normalmente pasa es que Bitcoin se queda consolidando, pero siempre pasa otro tipo de cosa también, y es que podría pasar de que la presión vendedora o la presión de tomar beneficios sea tan alta que en vez de estar laterales tengamos correcciones importantes. Y es lo que hay que tener en cuenta en estos ámbitos y en estos casos. Los $100.000 también son importantes por otro motivo. Y es que sé que hay mucha gente aquí que es nueva, que no lleva ni siquiera 4 años, pero tened en cuenta de que en el ciclo anterior, estamos hablando del ciclo donde fuimos de $3.000 hasta los $72.000 más o menos. Para que os hagáis a la idea, en este ciclo alcista ya se esperaba que Bitcoin superara los 100.000 y no pasó. Se esperaba que Bitcoin superara los 100.000 y no llegamos a 100.000, nos quedamos en 69, en 70.000. Eso es otra zona muy importante, otra cosa muy importante, porque este ciclo, en la zona de los $100.000, no solo hay gente tomando beneficios de este ciclo, sino gente que lleva más de 4 años esperando los $100.000 para tomar beneficios ahí. Cuidado, porque la presión vendedora o la presión de toma de beneficios en esa zona puede ser el doble de grande, porque, como vuelvo a deciros, yo me acuerdo estar en 2020 y la gente poniéndose los ojos láser en Twitter diciendo que no me los quitaba hasta que llegara a $100.000. Entonces, hay mucha gente que lleva desde 2020 y 2019 esperando estos niveles. Obviamente, si has tenido que esperar 6 años, vas a tomar beneficios en esa zona. Está claro. Entonces, muy atentos porque los $100.000 son el número más redondo que existe y además hay gente que lleva 5 años, 4 años esperando ese nivel. Entonces, cuidadito porque la presión vendedora va a ser real. No solo eso, sino que en la zona de los $100.000 hay otro nivel muy importante, ¿vale? Los $100.000 los tengo aquí marcados. Quiero que veáis, si tiramos un Fibonacci, tiramos una extensión de Fibonacci de todo el movimiento bajista que hemos tenido desde marzo hasta agosto, podemos darnos cuenta de que sí, en la zona actual tenemos el Golden Pocket muy importante, 94.300, 95.900, zona de resistencia importante, y luego atención a esto, el 1.786 de Fibonacci está en los $100.864, así que cuidadito porque podríamos perfectamente marcarnos la zona de entre los 100.800 y la zona de los 100.000. Es la zona clave que hay que marcarse. Es la zona donde Bitcoin sí o sí tiene que tener grandes correcciones. Esto es uno de los motivos, o dos de los motivos si queréis verlo así, ¿vale? La extensión de Fibonacci es otro motivo más por los cuales esos 100.000 van a ser claves. Pero hay más motivos. Veámoslo. Fijaos aquí en, por ejemplo, las liquidaciones de Bitcoin en lo que son apalancamiento de 10x. Esto, cuanto más tiempo estemos lateral o cuanto más nos acerquemos, más liquidaciones van a haber en la zona. Atentos a esto y hay que mantener un ojo en estas liquidaciones. Porque actualmente hay liquidaciones que llegan hasta los $98.500. Más o menos $1.500 por debajo de esos 100.000. Entonces, llegados a este punto,
Y ahora pasamos al punto 3, después de hablar un poquito de las liquidaciones. Llegados a este punto, podría Bitcoin perfectamente ni siquiera llegar a $100.000 y empezar la corrección desde ahí. Pensad, por ejemplo, y esto la mayoría de gente lo hace, cuando tú quieres tomar beneficios en los $100.000, normalmente tú vas a tomar beneficios un poquito antes de esos 100.000, porque cabe la posibilidad de que Bitcoin ni siquiera llegue a esos 100.000. Y eso lo vamos a ver con ejemplos anteriores. Bitcoin tiene dos opciones, ¿vale? Si la zona de resistencia, la zona de toma de beneficios está en 100.000, hay dos opciones. O se pasa a los 100.000 con un mechazo y luego vuelve a caer, o ni siquiera llega a los 100.000 y empieza a corregir, que eso también ha pasado en el pasado. Quiere decir, por ejemplo, yo quiero vender en los 100.000. Pues no voy a vender exactamente en los 100.000. A lo mejor vendo en los 900.900. 99.900, ¿vale? 99.900 me pongo a vender. Porque esos $100 de diferencia, capaz por $100 termina Bitcoin no tocando ese nivel y me saca fuera. Si todo el mundo prepara órdenes de venta, órdenes de toma de beneficios en la zona de 99.000, pues Bitcoin es difícil que llegue hasta los 100.000. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Hay que adelantarse todo ese movimiento. Entonces, sabiendo que las liquidaciones llegan a 98.500 ahora mismo, ¿vale? Que podrían subir un poquito más, y que realmente en los 100.000 no hay liquidaciones todavía es que estamos un poquito lejos, pero bueno, si en los 100.000 no hay liquidaciones todavía y solo llegan a 98.500, capaz Bitcoin ni siquiera llega a esos 100.000. Tenerlo muy en cuenta. Antes de los 100.000 puede llegar esa corrección. Entonces, para mí, sabiendo lo del Fibonacci, podríamos decir que entre los 100.000 y los $100.600 debería haber una corrección. Pero viendo las liquidaciones, la otra opción que tenemos posibles es que Bitcoin simplemente se quede en 99.000 o en $98.500 y no llegue más allá. Entonces, son las dos opciones que tenemos. Ahora bien, veamos ejemplos anteriores de Bitcoin, para que lo veáis bien, ¿no? Tengo aquí marcados varios niveles importantes. Por ejemplo, el de los $100.000. Otro ejemplo que tengo aquí marcado, que vamos a ver ahora, son los $50.000. Igual que os estoy diciendo que los 100.000 son una resistencia importante, ¿qué pasa con los 50.000? Si estamos por encima, son un soporte importante. Y quiero que veáis, por ejemplo, vámonos a gráfico de 4 horas, para que veamos qué pasó cuando tocamos esos 50.000 como gran soporte que eran, ¿vale? Vamos a verlo porque es importante e interesante. Miradlo aquí, ¿vale? Esta zona de aquí, esta línea blanca, son los $50.000. ¿Qué pasó con los $50.000? Pues lo que os estoy comentando. Básicamente los 50.000 no fueron rotos, no fueron perforados en ningún momento, pero sí tenemos mechas que pasan por debajo. Y de hecho parece que pasen por debajo poca cosa, pero al final es un 0,88%, que son más de $500 por debajo que llegamos a pasar. Entonces, lo que por ejemplo tú no puedes hacer es, sabiendo que los 50.000 son un soporte psicológico, lo que no puedes hacer es ponerte un stop loss muy ajustadito, porque llega ese mechazo y te saca. Lo importante es ver el cierre de velas. Y aquí el cierre de velas fue perfecto. Ningún cierre de velas fue por debajo de $50.000, lo cual es muy positivo para el precio. Entonces, los niveles, cuando estamos hablando de un nivel de soporte o de resistencia, no es una línea, no es justamente los 50.000, es toda la zona de alrededor de los 50.000. Esa es la clave, eso es lo importante. Entonces, por eso mismo podría ser que o ni lleguemos a ese nivel, ¿vale? De los 50.000, que nos quedemos por esta zona de por aquí, o por el otro lado, como ha pasado en este ejemplo, que nos pasemos de la zona, pero que ninguna vela cierre por debajo de este nivel. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Los 100.000 son una zona clave. No es un nivel justo 100.000. Si cerramos en 100.000 $10, no hemos roto los 100.000. Es toda la zona. Eso es importante que se entienda. Entonces, como podéis ver aquí, el ejemplo de los 50.000, los perforamos, fuimos $500 por debajo y aún así no pasó nada. Lo mismo podría pasar ahora con Bitcoin, que suba a $100.600, donde está el Fibonacci, y caiga. Todo depende del cierre de velas. O podría pasar, como en otros ejemplos que vamos a ver ahora más para atrás, para que lo veáis lo mejor posible. Por ejemplo, ¿qué pasó con los $20.000? $20.000. ¿Os fijáis que estoy marcando $100.000, $50.000, $20.000,
$1.000. Estoy viendo soportes y resistencias psicológicos, niveles muy, muy redondos, ¿vale? Veamos qué pasó con los $20.000. Pues fijaos aquí, en el ciclo de 2017, que es cuando yo entré por aquí, por 2016, 2017, entré en 2017, perdón, sí, a tradear un poquito Bitcoin ya finalmente, los 20.000 eran una gran resistencia psicológica. Eran una gran resistencia psicológica. ¿Dónde se quedó Bitcoin? Pues Bitcoin se quedó en los $19.700. Y a partir de esos $19.700, $300 por debajo de la resistencia psicológica, empezó el bear market. Atención, no estoy diciendo que en los 100.000 no lleguemos a los 100.000 y empiece el bear market. Para mí romperemos los 100.000. Pero no a la primera, no creo que a la primera. Me sorprendería mucho la fortaleza del precio. Pero para que entendáis que los 20.000 eran una gran resistencia que todo el mundo estaba esperando. ¿Y qué pasó? Que jamás tocamos los 20.000. Nos quedamos muy cerca, pero no lo tocamos. Nos quedamos a nada, nos quedamos a un 1%, un 1,7% de subida para tocar esos 20.000, a $300, para que se vea mejor. Entonces, como podéis ver, son los dos ejemplos que os estoy diciendo. Crear un mechazo por encima de 100.000 y caer y no cerrar ninguna vela por encima de ese nivel. O lo otro que puede pasar, quedarnos a 200, a 300 o a $500. No tocar ese nivel, pero que en esta zona de por aquí ya empiecen a entrar operaciones de toma de beneficios. Y cuando empiezan a entrar esas operaciones de toma de beneficios, en caso de los longs, tú estás vendiendo. Si tú estás tomando beneficio de tu long, tú estás vendiendo, tú estás tirando el precio. Y a lo mejor, si mucha gente vende, tira el precio para tomar beneficios, alguna gente que está en long, ahí arriba de todo, está siendo liquidada. Y al ser liquidado, también te obliga a vender. Y si te obliga a vender, estás tirando más el precio. Y ocurre una cascada de liquidaciones muy grande y es cuando tenemos grandes correcciones, ¿vale? Entonces veamos otro ejemplo, el último que tengo aquí marcado, ¿no? La zona de $1.000. ¿Qué pasó en 2013 con los $1.000? Si nos fijamos aquí, que tuvimos la zona de $1.000, Bitcoin subió hasta la zona de 1.167, pero no cerró absolutamente ninguna vela por encima de los $1.000. Entonces, todo este movimiento que tenemos aquí por encima de $1.000 era un movimiento más que otra cosa, trampa, un movimiento liquidador. Pero esos $1.000 funcionaron muy bien como resistencia. Entonces, estamos en las mismas. En vez de $1.000, son 100.000, pero funciona exactamente igual. Es una gran resistencia psicológica. Hay que tenerla en cuenta. Nos vamos a encontrar grandes órdenes de venta y grandes órdenes de toma de beneficios de gente que está esperando este nivel de hace 5 y 4 años. Entonces, muy atentos, no nos asustemos, porque además, como llevo comentando en los últimos vídeos, es importante que Bitcoin corrija. Y si Bitcoin no corrige ni un poquito, básicamente cuando se pegue la hostia se la pegará más fuerte de lo que debería. Lo mejor en cualquier momento para el precio es simplemente tener un poquito de correcciones, ir subiendo y bajando. Nada sube sin parar y nada baja sin parar. Siempre hay movimientos hacia los dos lados. Y con Bitcoin llevamos ya 2-3 semanas donde no estamos viendo ningún tipo de corrección ni mínima, ni aunque sea mínima. Y eso es un poco preocupante, porque entonces si llegamos a los 100.000 sin haber corregido, para mí estamos en algo muy parecido a lo que pasó en 2017 o en 2013, donde o superamos esto por muy poquito o ni siquiera llegamos a los 100.000, nos quedamos a $500 y a partir de ahí nos pegamos una hostia importante. Una hostia importante que puede ser del 15%, del 20%. A partir de ahí dudo mucho que haya acabado el ciclo. Para mí volveremos a darle otro intento a los 100.000 y a partir de ahí romperemos. Pero por ahora, y tal y como está esto, tened muy en cuenta de la importancia fundamental que tienen esos $100.000, de esa resistencia psicológica y de cómo se ha comportado en el pasado con diferentes soportes y resistencias psicológicos. Vuelvo a repetir, o creamos un mechazo de 500 o incluso $1.000 por encima, pero no cerramos por encima, entonces se vendría la corrección,
o por otro lado ni siquiera llegamos a tocar ese nivel, y viendo las liquidaciones podría ser que esta vez ni siquiera llegáramos a tocar ese nivel. Si me ponéis una pistola a la cabeza y me obligáis a dar una opción, para mí ni siquiera llegaremos a los 100.000. Creo que no va a dar la oportunidad de que mucha gente tome beneficios, porque si no, mucha gente los tomaría. Para mí Bitcoin se va a quedar a lo mejor en 99.000 o 98.500, y a partir de aquí empezará la corrección y toda la gente se volverá loca diciendo, mierda, tendría que haber vendido, no va a superar los 100.000, no sé qué, y que entre un poco el pánico. Que no es para entrar en pánico, es simplemente una corrección para luego sí romper esos 100.000. Pero para mí, así es como se comportaría el mercado, pero ya sabéis que esto es prácticamente aleatorio. Yo no tengo una bola, no puedo saber el futuro, simplemente puedo intentar predecir con hechos pasados, que tampoco implica que vayan a pasar ahora, pero bueno, sí que da una pequeña opinión fundamentada en este caso. Así que nada, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos esta misma tarde con un análisis de Bitcoin y algún par de altcoins muy interesantes. Atentos también a este canal, suscribíos porque se vienen más vídeos interesantillos como este, en el cual vais a aprender un montón de cosas que tengo preparadas para vosotros. Y pronto se viene actualización de portafolio. Así que nada, nos vemos y hasta pronto. Adiós, adiós.